Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Tenemos un capítulo hoy muy esperado donde mi compañero Krevix y yo vamos a hablar de los resultados de las compañías más conocidas y seguidas por todos vosotros. Hablaremos de Amazon, hablaremos de Meta, Alphabet, Apple, Netflix y SDTech. Y sobre todo, intentaremos aportar una visión que no se suele dar, una visión más profunda, más desde dentro y no tanto de titular para que este podcast pues, os aporte valor. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, la semana bien. Otra semana complicada en los mercados, ¿no?, que estamos viviendo. Sí que veíamos algunas compañías en rebotar tras resultados, pero luego hemos visto sobre todo algunas high growth que se han ido a cero, digamos, ¿no? Casi, que acumulan unas caídas muy, muy grandes, ¿no? Todas estas compañías que han estado quemando caja y que ahora con la subida de tipos están pasándolo muy, muy mal. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara, porque aún queda bastante temporada de resultados, pero yo creo que en el capítulo de hoy vamos a tocar las grandes. Yo creo que son las más seguidas, las que a la gente más le puede interesar y yo creo que hemos hecho un buen trabajo mirando a fondo los resultados, ¿no? Sobre todo algunas más que otras, ¿no? Pero yo creo que va a quedar muy chulo. Sin duda. Ha sido increíble la sangría en ese perfil de compañías. O sea, esta semana ha sido brutal, con compañías cayendo en un mismo día un 40%, o sea, aterrador. Y, y bueno, pues como dices, el 77%, si no me equivoco, de las compañías americanas ya han reportado y creo que en Europa es un 66%. Y leía que los beneficios por acción en Estados Unidos se han contraído, si quitamos de la ecuación la energía, que ya sabemos cómo está y desvirtúa un poco todo, se han contraído un 4% el EPS. Ha habido contracción del EPS en agregado en las compañías, repito, quitando el sector de energía. No ha habido contracción desde el punto de vista de ventas y esto sucede porque, bueno, los márgenes en la gran mayoría de compañías se han, se han comprimido un poco, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues como introducción de la situación que nos encontramos, yo creo que Estados Unidos es evidente que está más avanzado en el ciclo y eso lleva a que los tipos estén bastante más arriba y que estemos viendo temas financieros que en Europa aún no están sucediendo, pero que posiblemente en el futuro sí sucedan, como comentábamos, Krevix, tú y yo, sobre los préstamos a vehículos de segunda mano, que se están disparando la mora, algo que suele suceder en los inicios de pico de ciclo, como las hipotecas están por encima del 7% y como muchos aspectos, bueno, pues en Estados Unidos ya están empezando a afectar y en Europa no. Y se ha llevado las últimas semanas algo paradójico, que a pesar de que la situación en Europa a priori parece bastante más complicada por la guerra de Rusia, por la situación energética y demás, Europa ha rebotado bastante más que Estados Unidos. Y yo creo que es precisamente porque estos efectos que ya estamos viendo en Estados Unidos de forma continuada, aún no los estamos viendo en Europa. Pero, ¿qué podría suceder cuando se cierre ese gap del ciclo, ¿no? Y nada, es como veo la situación, que desde luego que es compleja y parece que 2023 no va a ser más sencillo que 2022. Desde luego que no hay consenso en el tipo de escenario que podríamos ver. Y bueno, pues nos dibuja un escenario donde el trabajo y el foco en el largo plazo va a ser muy importante. Sí, sin duda. La verdad es que la situación en Europa, que parece
bastante más complicada que en Estados Unidos, en las bolsas aún está aguantando decentemente, pese a que ya empezamos a ver recortes bastante grandes, sobre todo en todas las compañías del sector industrial. Y en Estados Unidos lo que me sorprende es sobre todo la gran fuerza que está teniendo el empleo, ¿no? Siguen saliendo los datos de empleo y siguen siendo buenos datos de empleo. Ha subido un poco el desempleo, pero bueno, la creación de trabajo sí que es verdad que más temporal que fijo, pero continúa bastante fuerte, pese a que en los sectores tecnológicos sobre todo es donde más despidos se está viendo. Vemos que la Fed no consigue tampoco con estas subidas de tipos enfriar la economía tanto como a ella le gustaría, ¿no? Y lo que nos indica que al final, pues, se van a ver obligados a continuar haciendo subidas de tipos. Y esto, pues bueno, así hasta que de verdad vean que la economía se enfría, el consumo se enfría y, bueno, pues forzar esta recesión que bueno, aunque técnicamente parece que ya estamos en ella, aparentemente en Estados Unidos no parece que llegue. Entonces, bueno, no sé tú esto, Carlos, cómo lo ves. Sí, a ver, yo creo que Estados Unidos en muchas ocasiones puede dar datos ligeramente engañosos porque, bueno, como todos sabemos, es un mercado mucho más flexible, sobre todo a nivel laboral. Y algo que sucedió después del COVID, que la mayoría habréis escuchado hablar de ello, la gran renuncia, como se le denominó, a lo que sucedió en Estados Unidos después del COVID, que es que casi 4 millones de trabajadores dejaron sus puestos de trabajo. Entonces, es gente que a pesar de que abandonó el mercado laboral y hablamos de más de 4 millones de personas, lo cual sobre la fuerza total laboral creo que representaría un 2% de paro más, si no recuerdo mal, no se computó porque no estaban buscando trabajo. Y sabemos que la tasa de paro pues solo computa a la gente que está realizando búsqueda activa, no solo que esté en edad de trabajar, sino que esté también en búsqueda activa de trabajo, cosa que no sucedía porque renunciaban voluntariamente al trabajo. Yo creo que, pues, por ejemplo, la lectura de esta semana que subía la tasa de paro, pero al mismo tiempo se veía como, por otro lado, el empleo estaba fuerte en Estados Unidos, yo creo que puede venir bastante de esto. Se está incorporando parte de esa gente que abandonó el mercado laboral voluntariamente en 2021 y bueno, pues también decir que la escasez de mano de obra es algo patente, no solo en Estados Unidos, sino también que se está viendo en Europa últimamente, y que bueno, también es algo que suele ser coincidente con el pico de ciclo. No nos olvidemos que cuando la economía está funcionando en séptima, ya no sexta, en séptima, es precisamente cuando coincide con las tasas de paro más bajas y cuando suele producirse esa reversión a la media, por lo que, bueno, para mí son lecturas que pueden ser en algunos casos ligeramente engañosas. Si te parece, vamos a comenzar con los resultados de las compañías. Creo que una que te gusta mucho y que te has mirado bastante a fondo porque está atravesando un momento complicado es Amazon, que yo creo que bueno, es una compañía muy interesante de seguir, sobre todo para ver un poco el consumo a nivel global y que bueno, ahora nos contabas tú más en profundidad, ¿no? Pero era un trimestre en el que habían tenido el margen operativo de Estados Unidos en negativo, el internacional que normalmente suele ser en negativo, eh, y AWS también había sufrido un poco, ¿no? Comparado con Azure y con el crecimiento y los márgenes de Azure. Entonces, si nos quieres empezar ya a contar un poco sobre Amazon, que yo creo que es una compañía súper interesante para ir siguiendo y cómo navega toda esta recesión, todo Sí, tuyo. sí, digamos que Amazon nos puede servir muy bien como brújula de cómo está el mundo, ¿no? De cómo está el consumo, sobre todo, porque al final no hay mejor representante de ello que Amazon, que es el gran pulmón del e-commerce a nivel mundial. Y bueno, pues como bien dices, se han dado una serie de circunstancias, un entorno económico que si juntas todos los factores es el más complicado para una compañía como Amazon. Citando cuáles son, inflación salarial, todos lo sabemos, por la citada
escasez de mano de obra, inflación de materiales, aquí sobra decirlo por todos conocidos, inflación energética, inflación en el transporte, ralentización fruto del entorno macroeconómico en el e-commerce, pero no en Amazon, sino en el mundo, y esa sobreinversión, esa sobrecapacidad motivada por lo que sucedió en el COVID, ¿no? Que se hizo una de las mayores inversiones, bueno, la mayor inversión de la historia de Amazon y una de las mayores inversiones de cualquier compañía. O sea, se incrementó sustancialmente la capacidad logística. De todos estos aspectos, la mayoría, en mi opinión, son transitorios. La ralentización en el e-commerce es algo que atiende al ciclo económico y el ciclo económico funciona, como todos sabemos, con recuperación, crecimiento, recalentamiento y recesión, ¿no? Pues es así. Y suavizando el ciclo económico, pues llega a determinados momentos donde las ventas de e-commerce se tienen que frenar. Dicho esto, luego lo veremos, pero las ventas de Amazon en el segmento retail siguen siendo de las más altas con respecto a todos los peers, por lo que lejos de perder cuota de mercado en un entorno recesivo, mi opinión es que lo ganará. Entonces, para mí este es un punto transitorio. Para mí la inflación en el transporte también es un punto transitorio que se normalizará, no volverá a los niveles anteriores, pero sí que habrá recortes que ya estamos viendo. Inflación energética, también estamos viendo una reversión en los precios de la energía que se mantendrán seguramente más altos que antes por la escasez de oferta, pero tampoco seguirán en los puntos del pico. La inflación de materiales, fruto, si tenemos una recesión, tanto materiales como energía, evidentemente tendremos contracción en los precios y en la inflación salarial también. Entonces, para mí, todos ellos son transitorios y analizar desde un punto de vista operativo Amazon en un entorno en el que se dan a la vez todas estas circunstancias que, repito, no afectan solo a Amazon, sino que afectan a todas las compañías equiparables a Amazon, no me parece lo apropiado. En mi opinión, siempre hay que normalizar el ciclo. Tanto cuando las cosas van mejor de lo que deberían, o sea, mejor de lo que sería normal, como sucedió con Google en 2021, como cuando van peor de lo que deberían, como es lo que sucede ahora. Entonces, para mí eso es muy importante para tener una lectura de dónde está Amazon ahora mismo. Teniendo eso en cuenta, de que la situación actual no es normal y va a ser transitoria, yo creo que el servicio al cliente, la calidad del producto, del servicio que ofrece Amazon, eh, está fuera de toda duda de que está muy por encima de la competencia. Hablamos de hacer un pedido y que te llegue en el mismo día o al día siguiente. Incluso en un área geográfica como es Galicia, a mí me tienen llegado productos en el mismo día. Es una absoluta salvajada. Eso ya te quita de la cabeza a la mayor parte de los usuarios el pedir a otra compañía, porque en el mundo que vivimos de la inmediatez, un servicio como ese es muy importante. Y no solo es ese punto clave, sino la calidad del postventa. Si tienes cualquier problema, puedes devolverlo, te lo vienen a buscar a casa. En el peor de los casos, puedes ir a un punto de venta que incluso en una zona como Coruña, que no es una ciudad grande, lo tengo a 1 minuto de mi casa. Hay puntos por todas partes y, en definitiva, creo que es la mejor propuesta de valor para el cliente, por lo que en un entorno recesivo, mi opinión es que Amazon saldrá reforzada, ganando cuota de mercado a los peers. Por otro lado, posición financiera de balance, pues creo que no hay nadie en el sector que pueda hacer sombra a la capacidad financiera de Amazon. Eso también es importante para cuando sean las oportunidades poder seguir invirtiendo fuerte con el foco en el largo plazo, como está haciendo Amazon. Y no es el caso de una inversión como podría ser la de Meta, que está más por ver si mm, tiene el retorno esperado, aunque no sea el 100% de la inversión en el metaverso a día de hoy puede considerarse como venture capital. En el caso de Amazon, la inversión es en capacidad logística, en mejorar el servicio, en AWS, es decir, en segmentos que ya está demostrado y que hay cero dudas que funcionan y que funcionarán en el largo plazo. Para mí, Amazon es la compañía
con menor riesgo de valor terminal, porque todas las vertientes que tiene, pues está claro que van a existir dentro de 5 y 10 años. Son como las más normales, digamos. Y bueno, pues la sobreinversión que hubo durante el COVID en capacidad logística, que hablando también de las partes negativas, fue una mala asignación de capital por parte del management, porque hay una sobrecapacidad gigantesca que seguramente no se absorba hasta 2024. O sea, ahora mismo, como no se está funcionando al 100% de eficiencia, algo que sí sucedía en 2019 y 2020, eso afecta a los márgenes. Entonces, es necesario absorber toda esa sobrecapacidad para volver a recuperar unos márgenes más atractivos. Y eso, como digo, no creo que suceda hasta finales de 2024, me atrevería a decir, porque la sobreinversión ha sido salvaje. Y bueno, ahora mismo, lecturas positivas, pues que va a ser necesario menor CAPEX del esperado, precisamente por esa mala asignación del capital, que hay capacidad de alcanzar una mayor eficiencia con una mayor escala, lo cual mejorará los márgenes a niveles más atractivos, los expandirá. Y bueno, pues si conjugamos ambas, tenemos posibles bits en beneficios, porque ahora mismo el pesimismo que hay alrededor de Amazon es gigantesco. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, los volúmenes en fulfillment, que es un segmento muy importante para Amazon, aún están un 19% por debajo de 2019, después de esa inversión en sobrecapacidad logística gigantesca, por lo que el margen de recuperación para una mayor eficiencia es bestial. Y para ello es cuestión de tiempo, porque Amazon, incluso en un entorno macroeconómico como el actual, sigue creciendo, no nos olvidemos de eso. Y sigue creciendo teniendo un impacto por divisa, que eso ya sabemos cómo es, bien y va, teniendo un impacto por divisa importante. Creo que fue un 4% aproximadamente el impacto en divisa y aún así sigue creciendo en el entorno en el que estamos. Y bueno, si nos vamos a los resultados, no han sido buenos por todas las circunstancias que estoy dando, no hay secreto. También respecto a AWS, pues es normal que en un entorno económico más incierto las compañías pues pongan sus decisiones de inversión. Es normal, un cierto ralentizamiento. Amazon es el primer player, el que tiene más cuota de mercado y evidentemente pues en términos absolutos es más difícil seguir creciendo a tasas del 30-40%, como sí que puede hacer Google, que tiene en términos absolutos una posición significativamente más pequeña. Entonces, bueno, hablamos de que incluso en este entorno Amazon se te va a un 25% de crecimiento en AWS y la guía para el cuarto trimestre implica también un 25% para AWS, lo cual te daría que AWS crece en 2022 un 31%, que no está nada mal para un negocio con los márgenes que tiene, que son una absoluta barbaridad. Y ya finalizando, guidance de Amazon, pues asume todo lo que estamos hablando, un ralentizamiento en el consumo no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que no solo afectará a Amazon, sino a todo el sector. El crecimiento, pues como os digo, más que del 30 en AWS será el 25 por esa posponer planes de inversión. ¿Y por qué digo posponer? Pues porque el backlog crece al 60%. Entonces, es simplemente un tema de posponer una decisión, pero es demanda futura, demanda que no se perderá, que quedará latente, que es algo muy, muy importante para mí. Y así cosillas, no sé si me he dejado alguna, pero creo que no. Soy positivo. Soy positivo en el largo plazo, negativo en el corto, pero ya era negativo en el corto desde hace bastantes quarters y de hecho lo dije la última vez que hablamos de Amazon. Nosotros en el fondo redujimos Amazon del 4% al 1%, la reducción fue significativa, aun a pesar de que soy muy positivo en el largo plazo de la compañía, pero la situación actual es la que es, se conjugan una serie de variables que penalizan muchísimo. Y me queda otra parte importante, que es el tema de las stock options, que bueno, yo creo que hay
falta de profundizar en el tema de las stock options, pero bueno, que también ha afectado los últimos 2 quarters. Las stock options han supuesto sobre ventas un porcentaje, yo diría que en máximos, y esto se ha debido a 3 circunstancias en concreto. Una de ellas es una menor rotación de empleados. Pues para los que no sepan cómo funcionan los programas de stock options, bueno, hay infinitos, pero digamos que el estándar podría ser 3 años de vesting period, que es el periodo en el que están las options vested, y en ese periodo de 3 años, si el empleado se va, esas stock options no se cobran, por lo que minoraría el importe de SBC. Lo que hemos tenido los últimos trimestres es una menor rotación de empleados, por lo que ha habido menos minoración en la parte de las SBC, fruto de esta menor rotación. También todos sabemos las caídas que ha habido en la acción, y como se paga con stock, el precio de la acción influye, y para que los empleados clave no tuvieran mermas, pues se pagan una mayor cantidad de stock options para que no pierdan capacidad adquisitiva, porque al final las stock options es un complemento o sustituto del salario, no es otra cosa que esto, o sea, es literalmente esto. Y también ha habido un incremento de contrataciones, que esto no solo se ha dado en Amazon, sino que también en Alphabet. Entonces, nos deja un panorama que, bueno, ha afectado, por eso nos ha ido a máximos, pero para 2023 se prevé que se paralicen las contrataciones, fruto de este entorno macro más complicado, una menor rotación de empleados, por lo que habrá, bueno, se minorará ese importe de SSBC, y lo que haga la acción ya, pues ya dependerá un poco. Y creo que podemos finalizar con Amazon. Sí, he estado haciendo la comparación de lo que ha crecido Amazon en la parte, bueno, sobre todo retail. De media venía creciendo 20 saltos, ha crecido en torno al 9, pero si nos vamos a las ventas de Target, ha crecido un 3,5 cuando la media venía siendo el doble. Si nos vamos a Best Buy, ha crecido un 11 cuando venía creciendo bastante más. Si nos vamos a Etsy, ha crecido un 7 cuando venía creciendo en torno al 30. Costco ha crecido si no me equivoco, un 7 cuando de media crecía un 14. Es decir, y Walmart pues, ha estado creo que en el 3,4. Se está ralentizando el consumo. Es algo evidente que no hace falta tampoco mirarse las compañías, sino es simplemente situación macroeconómica. Y el último punto es que en las SBCs, como al final es un complemento de salarios, pues lo que he hecho es sumar los salarios más las stock options en Amazon, que en total representan el 4% de las ventas, y me he ido a comparables. Por ejemplo, me he mirado comparables, no del todo, pero parecidos. Me he mirado qué representan los salarios en Target, un 18% sobre ventas, en Walmart un 20%, en Five Below un 25%, en Best Buy un 18%, en Etsy un 37%, en Amazon un 4%, ¿vale? Que no son manzanas con manzanas, pero muchas veces se criminaliza el tema de las stock options cuando tenemos que entenderlo como un porcentaje del salario. O sea, realmente tenemos que entenderlo como salario. Y lo mismo en el caso de Alphabet, que el total de stock options más salario sobre ventas es del 11%, y si nos vamos a empresas de software que no paguen con stock options, pues los salarios van a representar un importe muy parecido o incluso superior. Y perdona que me he marcado aquí un buen monólogo, pero esto sería todo sobre Amazon. Nada, yo creo que es lo mejor para que la gente le quede claro, tenga esa visión más completa de la compañía y los riesgos también que tiene a futuro y cuál es su situación, porque al final es, como decíamos al principio, es una brújula de lo que va a hacer el consumo en el próximo año, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante seguirla porque no hay ninguna como ella. Así que bueno, yo ahora os daré un poco la turra con Meta o Facebook, si se me olvida decir Meta una vez por la costumbre, disculparme. Vale, yo, bueno, como os comentaba, voy a hablar sobre Meta. Es una compañía, yo creo que se está enfrentando a un año muy complicado, ya no solo por la acción, sino por las dudas que hay en general entre los inversores, tanto a largo plazo como a corto plazo,
sobre sus altas inversiones que está haciendo en CAPEX y en OPEX para el próximo año y en este año. Entonces, bueno, yo lo que sí que me gusta es un poco, porque veo muchos titulares incorrectos, veo a muchos inversores que a lo mejor no lo han mirado y anuncian cosas viéndolo desde fuera que no son correctas, y sí que me gustaría un poco pues bajar un poco a tierra todo, ir un poco partida por partida y contados un poco cuáles son las 3 principales líneas donde más se está trabajando dentro de Meta, y un poco cómo las podemos ver evolucionar en los próximos tiempos y qué estamos viendo actualmente en ellas, ¿no? Entonces, bueno, en el tercer trimestre han hecho unos revenues, unas ventas de 27.7 billions, lo cual supone una ligera caída de un 2% respecto al año pasado. Igualmente, a divisa constante, esto sea un aumento de un 4%. Es importante recalcarlo porque al final todas las FANG en general, al tener gran peso de sus revenues en divisas extranjeras, pues bueno, es importante ver el daño que está haciendo, y Amazon es otra de ellas, todo el tema de un dólar fuerte, ¿no? En respecto al resto de divisas. En Europa, por ejemplo, pues se notan unas caídas muy fuertes, en todo emergentes también. Entonces, pues bueno, es importante siempre recalcar cómo sería esto en divisa constante. Pero bueno, en general, pues para los que conozcan menos la compañía, Facebook, Meta es una compañía que tiene 2 partes actualmente. Family of Apps, que es donde se engloban todas las aplicaciones conocidas en las que ellos han querido meter, que es donde podemos estar hablando de Facebook, Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger y Oculus. Entonces, pues bueno, la parte de Oculus entraría dentro de Reality Labs. Entonces, pues bueno, la parte de FOA, o como se suele llamar, o Family of Apps, es la que es la mayor dependencia tiene sobre los anuncios, ¿no? Al final, el 90 y pico % de todos sus ingresos son de los anunciantes. Entonces, pues bueno, es sin duda una brújula de cómo van evolucionando los presupuestos de los anunciantes, cómo se recortan, y teniendo en cuenta sobre todo pues que Meta es una compañía donde sus anunciantes lo que más destacan son las pymes, que es el core de todos sus revenues, ¿no? Al final no son las grandes marcas, por eso cuando ha habido algún boicot y tal no les ha afectado prácticamente de grandes marcas, y al final, pues bueno, es lo importante son cómo evolucionan las pymes, ¿no? Pues por lo tanto, todo este tipo de compañías, pues una recesión donde las pymes pueden sufrir mucho más en sus presupuestos de anuncios y donde más van a recortar, pues Meta es una de esas compañías en las que podría estar más afectada, ¿no? Y digo podría porque cuando una pyme monta su plan y su presupuesto, donde más aloca parte de este presupuesto suele ser en Instagram, en Facebook y en YouTube, ¿vale? Y en Google, vamos. Entonces, bueno, y a partir de ahí, ¿y por qué son estas? Pues porque tienen los ROIs, los retornos sobre la inversión, más altos. Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo claro, y ahora ya que os he hecho una breve introducción, ¿dónde están los miedos, los temores de los inversores? Están principalmente no en esta parte, que la verdad ha demostrado un muy buen quarter, sino más en la otra parte, en Reality Labs, ¿no? En todo este tema del metaverso, las gafas de realidad virtual y realidad aumentada, etcétera. Entonces, por acabar con la parte de Family of Apps, ahora una breve introducción. Destacar simplemente pues que bueno, es una parte que había estado muy impactada por IDFA. El que no conozca IDFA es la normativa que sacó Apple, en el cual pues todas las compañías veían sufrir mucho su targeting, ¿no? Al no poder recopilar datos de los usuarios, al igual que lo venían haciendo, pues bueno, sufrían mucho, ya que la publicidad que les puedes ofrecer a tus anunciantes es más complicada. Bueno, este tema ya se ha demostrado y ya está bastante parcheado, ¿vale? Se ha llevado por el medio un poco de margen operativo de la parte de las Family of Apps, pero bueno, ya está bastante parcheado y se ha demostrado que, bueno, no ha tenido un gran impacto más allá de los 3 anteriores trimestres, ¿no? Que son sobre todo los que más impacto tuvo Meta. Y ahora, una de las cosas que más preocupa a los inversores es, bueno, son 3 cosas, ¿no? Primero,
es el metaverso, ¿no? Esto, como comentaba Carlos, que lo ven como venture capital, como capital riesgo, ¿no? Y bueno, pues bueno, es sin duda algo en lo que Mark Zuckerberg en la call dejó muy claro que querían continuar apostando por ello, iban a incrementarlo todo ello, ¿no? Iban a aumentar tanto los costes de I+D como, bueno, en general todos los costes operativos iban a verse aumentados durante el próximo año y iba a aumentar el CAPEX. Cuando hablamos muchas veces del CAPEX de Meta, no está bien contado o no está bien informado. El CAPEX de Meta, que me ha abierto aquí el modelo ahora mismo, ha ido aumentando muy fuertemente en los últimos trimestres, sobre todo, pero este aumento del CAPEX es sobre todo no tanto el metaverso, como mucha gente dice erróneamente, sino el metaverso impacta más en la parte de I+D, sino más por la parte de los data centers. ¿Y para qué sirven los data centers? Pues bueno, los data centers sirven tanto para intentar no estar anclado a servicios de nube, ¿vale? Como que les quitan margen a ellos, ¿vale? Como pueden ser AWS, Azure, etcétera. Como también ofrecer un servicio de almacenamiento de datos y mejora de la IA, de la inteligencia artificial que tienen para todo el tema de anuncios. Entonces, pues bueno, los data centers son claves en esto y Zuckerberg sabe que tienen que seguir apostando por ellos. No es la única compañía en hacerlo, de hecho, Alphabet es una de las compañías que también ha estado aumentando mucho el CAPEX por ello, pero no al mismo ritmo que Meta. Entonces, pues bueno, claro, cuando tú ves el CAPEX del último trimestre, que son 9 billions, significa un aumento del 110% respecto al año pasado, y ves el del trimestre anterior y son 7.7 billions y es un 64% de aumento, pues te asustas un poco, ¿no? Porque claro, al final todo este aumento te lo estás quitando del free cash flow, que sumado a la otra parte, que ahora os la comentaré, que es el número de empleados, pues al final, como siempre solemos decir que hay que mirar el free cash flow ajustando por las stock-based compensation, ¿no? Las stock options, pues bueno, vemos que el free cash flow que ha generado este trimestre es negativo, es de casi menos 3 billions, menos 2.9, y en el anterior trimestre hizo 1.10, ¿no? Siendo una compañía que venía a hacer en torno a 5 y 10 billions de free cash flow en función de cada trimestre, ¿no? Pero normalmente iba así, de hecho creo que fue Q4 del año pasado hizo 10 billions, en Q3 había hecho 7, Q2 6, etcétera, ¿no? Pues de repente vemos caer este free cash flow de golpe y claro, pues los múltiplos con los que mucha gente estaba valorando a futuro ya no cuadran, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante porque ahora mismo el foco de Meta está en tres partes. Una es la continua mejora del algoritmo de Instagram y de Facebook, sobre todo de Instagram centrado en Reels para luchar contra TikTok, el cual han anunciado que han estado robando cuota este último trimestre a TikTok por primera vez desde que están compitiendo. La mejora en Reels ha sido bastante notable y el tráfico ha aumentado un 50% respecto a inicios del año, ¿no? Del 2022. Luego, por la parte IDFA, como os comentaba, ya está ya controlado. Y luego todos los riesgos que ven todos los inversores, ¿no? Como os comentaba al principio, es la ciclicidad de la publicidad, ¿no? Nos estamos metiendo en una recesión o estamos llegando a ella y claro, la publicidad es uno de esos sectores donde más se recorta presupuesto. ¿Por qué Facebook puede hacerlo un poco mejor que el resto? Pues como os comentaba antes, por el alto retorno que tiene la inversión, ¿no? Anunciarse en Facebook es mucho más barato que en cualquier otro sitio y los retornos y las impresiones que tiene tu publicidad son mucho mayores que en otras plataformas, ¿no? Entonces, pues bueno, al haberse parchado la parte de IDFA, pues esto está volviendo a mejorar. Igualmente, uno de los temas que comentaban ellos, que es el precio por anuncio y las impresiones, ellos comentaban que las impresiones habían aumentado un 17% respecto al año anterior, lo cual es bastante bueno, pero que el precio medio por anuncio había bajado un 18%, ¿no? Lo cual, bueno, es entendible debido pues, por todos estos temas que hemos comentado, que acabo de comentar. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ha guiado la compañía o qué es lo que ha dicho la compañía y en lo que en la call Zuckerberg se veía muy, muy a tope?
era que la inversión en CAPEX, sobre todo en data centers e inversión en inteligencia artificial, iba a continuar, iba a aumentar hasta entre los 34 y los 39 billions. Muchos inversores, bueno, después de anunciar esto, de hecho la compañía empezó subiendo, ¿no? Porque había batido las estimaciones de ingresos y no había sido tan malo como se esperaba, pero en cuanto dijo esto, cayó fuertemente, llegó a estar cayendo un 24% en el after hours y luego al día siguiente cayó un poquito más. Así que bueno, lleva una buena castaña, la verdad, la compañía. Y bueno, ¿qué es lo que había dicho? Como que se me olvidó decir, habían guiado 34 y 39 billones de CAPEX, lo cual era un aumento bastante considerable respecto al 2021, perdón, al 2022. Entonces, bueno, nos vemos en una situación en la que la mayoría de inversores estaban esperando que esto reduciese en torno a un 10% y en cambio pues te está aumentando esa cantidad más o menos, ¿no? En un 10-15% arriba. Entonces, pues bueno, esto asusta mucho, ¿no? Y luego todos los temas que comentan es que el OPEX, es decir, los gastos operativos que tiene la compañía, sobre todo centrados en la parte de I+D, iban a verse aumentados también, fruto de su mayor inversión en Reality Labs, en pushear más, en empujar más, perdón, toda la parte del metaverso y de la realidad virtual. Anunciaron que iban a lanzar unas nuevas gafas Quest, que serían las 3, digamos. Cuando hablamos de las Quest son distintas a estas últimas que anunciaron, porque son Pro, son más para gente técnica, valen más dinero. Las Meta Quest 3 saldrían el año que viene y tendrían un precio mucho más asequible para todo el mundo. Porque bueno, las MetaQuest Pro habían salido por 1.400, en torno a 1.400, 1.800 o por ahí, y la gente pues había puesto un poco el grito en el cielo, ¿no? Pero bueno, ellos habían recalcado pues que era más pues para temas laborales, para temas más técnicos. Entonces, pues bueno, que cualquier persona se las puede comprar, ¿no? Y tiene una mejora respecto a las anteriores bastante fuerte, pero está centrada más para tema laboral. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que está asustando mucho a los inversores también? El aumento de la gente, de los trabajadores. La compañía, para que os hagáis una idea, a finales del 2020 tenía 58.600 personas en plantilla. A finales del cuarto trimestre de 2022 va a tener en torno a 88.000 personas en plantilla. A lo mejor tiene un poquito menos porque ya han dicho que estaban llegando y que esperaban para 2023 que esto se quedase ya estable, pero en estos últimos datos que han dado de Q3 son 87.000 personas, es un aumento del 28% respecto al año anterior. Sí que es verdad que respecto al trimestre anterior aumentan 5.000 personas, pero bueno, es bastante importante, ¿no? Sí que se han hablado de que en octubre hubieron despidos, hubo despidos y bueno, es uno de los temas también que asustaba, ¿no? Porque esto al final pues también te hace aumentar las stock options y es un gasto mayor, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando que haga la compañía en 2023? Pues que genere un free cash flow ajustado por stock options negativo, que queme caja por primera vez, y la situación de la compañía tampoco es tan bollante como hace años. La compañía tiene ahora mismo 41 billones de caja y tiene una deuda por primera vez en su historia de 9.92 billones. Bueno, no es que sea algo preocupante, ¿no? Pero sí que es verdad que si podemos estar viendo una quema de caja el próximo año ya por primera vez, a los inversores les asusta que este aumento del CAPEX continúe en 2024 y el aumento en gastos operativos también continúen en 2024. Ellos, por lo que han comentado, es que han dicho que el CAPEX aumentará siempre y cuando vean que el retorno sobre la inversión aumente. Pero claro, construir todos estos data centers, tenéis que tener en cuenta que los data centers cuestan entre 800 y 1.5 billions de media, así que bueno, es una gran inversión. Luego toda la gente que tiene que trabajar en ellos, en torno a 200, 400 personas. Y bueno, pues al final es mucho gasto el que está haciendo la compañía con tal de mejorar su margen operativo a futuro, pero lo que estamos viendo en la actualidad es que el margen operativo y lo que ve el mercado ha caído pues de una compañía que hacía hace un año unos márgenes operativos en torno al 40-45% a este último trimestre del 20%, el anterior del 29%, el anterior del 30%.
Entonces, bueno, hemos estado viendo que este margen operativo se ha ido reduciendo, posiblemente lo volvamos a ver reducirse, y lo que estamos viendo es como la parte de Family of Apps está manteniendo muy bien la compañía, pero por otro lado, y los mouse y DAOs, que también es importante recalcarlo, no han bajado. Es verdad que ya crecen muy pocos, pues porque los usuarios mensuales en la Family of Apps es de 3,71 billones de personas. Entonces, pues bueno, es de algo muy, muy grande y el crecimiento creo que ha sido un 4% respecto al año anterior. O sea que, bueno, aún así se mantiene un crecimiento, pero ya es algo más pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, se mantiene la aplicación, digamos, las aplicaciones que tenía, estaba el riesgo de que, oye, joder, pues esto el día de mañana va a desaparecer o con la competencia de TikTok va a sufrir, ya no van a empezar a decrecer, etcétera. Pues de momento no está ocurriendo, al revés, continúan creciendo y por lo que vemos el Reels está robándole cuota a TikTok en los últimos meses. Así que bueno, es pronto para hacer esto y es por algo, por lo que suelo decir que en este tipo de compañías estar mirando el PER o el free cash flow o estampar un múltiplo sin hacer análisis previo es bastante peligroso porque a lo mejor tú, si lo haces fino, pues vas a ver que el free cash flow esperado para el año que viene va a ser negativo y bueno, pues no te va a salir los números tan bien como te estaban saliendo hace un par de años, ¿no? Pero porque al final es este incesante empuje de Mark, que al final pues hay que tener en cuenta que Facebook tiene una estructura de doble de acciones en las que Mark tiene todo el poder y el control de la compañía, nadie le tuerce la mano y esto cuando eres accionista a veces está bien porque está muy alineado contigo, pero al mismo tiempo, como se le mete algo en la cabeza, pues puede ser peligroso, ¿no? Yo personalmente creo que sí que va a salir bien, creo que van a ser los primeros en llegar a ello y los primeros en quedarse con ello. El problema es que a lo mejor la rentabilidad que le consiguen sacar no es tanto la esperada porque aún está en unas fases bastante lejanas a que sea algo que todo el mundo esté utilizando, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad pues que han cerrado acuerdos muy importantes con Microsoft, con Xbox Game Pass, etcétera, con Accenture, etcétera, con grandes empresas para incorporar más y incorporar en la parte de gaming pues todo el catálogo de Game Pass en Oculus. Así que bueno, son pasos importantes que está haciendo la compañía, pero está lejos, digamos, de que sea algo adoptado masivamente por los consumidores, ¿no? Entonces, pues bueno, se esperan unos años complicados, sobre todo 2023 va a ser un año complicado, como os comentaba, mayor aumento del CAPEX, mayor aumento del OPEX, incertidumbre, pues porque cada trimestre será más complicado, pero sí que es cierto que este CAPEX yo creo que a partir de 2024 debería empezar a ralentizarse y a bajar un poco el ritmo, ¿no? En torno a lo mejor un 10% menos, un 15% menos, sí que podríamos verlo bajar porque a lo mejor ya no es necesario tanta inversión en data centers. Y luego por la parte de gastos operativos sí que yo creo que van a continuar aumentando y como ellos han guiado, Reality Labs pues seguiría dando pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos una parte que tenemos a la parte de Family of Apps que tiene unos márgenes EBIT del 34%, en este último trimestre que han bajado desde el 55%, pero bueno, pues son bastante muy buenos márgenes. Mira, 2020 era un 54%, a final de 2021 eran un 48%, y ahora en Q3 han sido un 34%. Posiblemente mejoren en Q4, pero la parte de Reality Labs va a continuar dando pérdidas. Este trimestre ha dado 3,6 billones de pérdidas y la idea es que continúe y que, bueno, pues acabará el año en torno a pues aproximadamente 12 billones de pérdidas o así, 12-13 billones de pérdidas y el año que viene pues solamente aumenten, ¿no? Y de hecho ellos ya lo comentaron, no me acuerdo cuánto fue la cifra que dieron, pero iban a aumentar. Entonces, pues bueno, se enfrenta a una situación en la que el inversor tiene que poner en una balanza y ver qué hacer, es decir, financio con mi dinero, con mis acciones, esta apuesta de Zuckerberg por Reality Labs, mientras que una gran parte se está financiando automáticamente con la parte de anuncios, pero por otro lado es algo muy peligroso. Sin duda, si esto sale bien, pues la gente que está invirtiendo ahora a estos precios actuales va a ser la que más compensada se va a ver,
pero por otro lado, pues la incertidumbre es muy grande y puede pasar cualquier cosa, ¿no? En el corto plazo. Actualmente está cotizando un market cap de 240 billions con 30 billions de caja neta. Pues bueno, yo creo que en los últimos tiempos nunca ha estado tan baja su enterprise value, pero al mismo tiempo, claro, los múltiplos no han bajado tanto porque estamos viendo una caída fuerte tanto en el EPS como en el free cash flow, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación complicada a la que se enfrenta Facebook, no me quiero enrollar muchísimo más y nada, simplemente por recalcar esos puntos que quería dejar claro un poco de importancia en 2023 del aumento del CAPEX, importancia del aumento del OPEX y sobre todo luego cómo tienen algunas partes aún sin monetizar del todo, como WhatsApp, que sí que es verdad que están empujando últimamente mucho a través de WhatsApp Business y la API que tienen con ellos, pero aún vemos como WhatsApp es algo que está sin monetizar, así que bueno, hay que continuar siendo ellos empujando por la parte de la IA, de la inteligencia artificial, para luchar contra TikTok y por otro lado, pues control de ese CAPEX y ese OPEX, que es lo que los inversores le están pidiendo a Zuckerberg, que parece que no hay un control del gasto, que van directamente sin frenos y a gastar todo lo que se pueda para llegar los primeros, tanto en la mejora de margen operativo en la parte de Family of Apps como en conseguir monetizar y ganar dinero, ser rentable en la parte de Reality Labs. Así que bueno, yo creo que con esto ya ha quedado claro, que si no me alargo mucho, y voy a dejar a Carlos hablar de Alphabet, que me consta que se la ha estado mirando bastante bien. Bueno, todo esto sin entrar en detalle, sobre todo, porque no quiero alargarme mucho más, en el capital allocation que han estado haciendo el equipo gestor de Facebook, que la verdad es que ha sido bastante nefasto. Por una parte, por las recompras de acciones, que han estado recomprando acciones prácticamente en máximos, ¿vale? Recompraron en torno a 40 y pico billions, en torno a $300. En 2021 recompraron exactamente 45 billions, de los cuales 33 fueron en los últimos 2 trimestres, con la acción prácticamente en máximos. Y luego cuando llegaban las caídas en Q1 2022 y Q2 2022, y bueno, y obviamente en Q3, las recompras en lo que llevamos de año son de 21 billions, que se queda algo bastante corto, teniendo en cuenta, pues bueno, la gran caída que lleva la cotización, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta también esto a la hora de cómo valorar la compañía. Yo creo que en cuanto a financial han estado bastante mal de capital allocation, tanto por el tema de las recompras como la emisión de la deuda. La deuda la han emitido con un coste de la deuda en torno al 4%. Estos 10 billones que han emitido por primera vez en su historia, cuando han tenido una temporada de tipos muy bajos donde no han emitido nada, donde, oye, si ya tienes pensado todo el tema tanto de expansión de data centers como inversión en el metaverso, lo lógico habría sido haber emitido la deuda antes, ¿no? Lo que han estado haciendo muchas de estas compañías que comentamos antes, High Growth, emitir la deuda con los tipos bajos, y ahora pues sufren porque los tipos suben y la duración se encarga de crujirles, ¿no? Pero en el caso de una compañía tan grande como Facebook o Amazon o cualquiera de las FAN que vamos a comentar hoy, esta emisión habría sido unos tipos muy, muy bajos, en torno al 1 o 2%, y no les habría costado tanto como actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, es otro detalle, que emites 10 billions. Mucha gente se pensaría ser para recompras, yo no creo que sea para recompras. Bueno, una partida destinada sin duda, pero el resto va a ir a CAPEX. Pero cuando tú estás gastando tanto en CAPEX durante 2 años o 3 años, que estimas que va a haber un gasto muy alto por la expansión de los data centers, lo lógico habría sido adelantarse un poquito y a ver si está un poco más avispados y aprovecharte este momento de tipos tan bajos, ¿no? Entiendo que la compañía pues no tiene la bola de cristal, pero sí que se puede llegar a comprender, y ya han habido señales más que obvias de que el mercado estaba recalentado y que iba siendo el momento de ir saliendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos han entrado en el mercado de renta fija justo en uno de los peores momentos, para una emisión, sí que es verdad, a bastante plazo. Bueno, hay distintos vencimientos, ¿no? Pero
pero no es que estemos hablando de que vaya a haber un problema de pago de esta deuda, sino que simplemente a nivel de capital allocation, estas gestiones, el CFO debe estar mucho más avispado, tanto en la recompra como en las emisiones de deuda, etcétera. Así que bueno, ya cambio y te dejo que ataques con Alphabet. Sí, casi hacemos el podcast con solo dos compañías. Voy a intentar ir más al grano. Yo en estos casos no soy muy de dar números de crecimientos y tal. Voy a ir más a los aspectos que veo desde mi punto de vista y que creo que pueden aportar valor, por lo que voy a intentar ir un poquillo más al grano que con Amazon. Bueno, respecto a lo que comentabas de los data centers, justo estaba viendo en Twitter un tweet de Evaluation Matters. Meta tiene 22 centros activos de data centers con un coste aproximado de 26 billion y actualmente tiene unos 24 en proceso de construcción, por lo que si el coste fuese parecido, pues se iría a unos 40 aproximadamente. Google ahora mismo tiene unos 35, para poner un contexto. Es que justo acabo de verlo mientras estaba en Twitter. Y metiéndonos en Alphabet, bueno, en el caso de Alphabet, a ver, creo que los resultados son buenos. También creo que Alphabet es más cíclica de lo que era en 2008 y me explico. Alphabet en 2008 no se vio afectada, de hecho subió tanto las ventas como yo diría que el beneficio operativo, si no recuerdo mal. Pero bueno, se encontraba en una fase más de crecimiento explosivo, estaba en una fase más temprana. Y en segundo lugar, y es lo que quería comentar, es que el segmento de search, de búsquedas, el buscador de Google y todo lo que ello conlleva asociado a ingresos, tiene una mayor resiliencia al ciclo que, por ejemplo, YouTube Ads y todo lo demás que ha ido creciendo con mucha fuerza los últimos años y que en 2008 tenía un peso bastante menos relevante. Con esto quiero decir que para mí Alphabet es hoy más cíclica que 2008, no sirve solo a la hora de analizar una compañía mirar lo que hizo en 2008 y para saber si es cíclica o no, hay que hacer un análisis de situación actual y bueno, esa es una de las primeras conclusiones. Respecto a los resultados, pues Search sigue mostrando resiliencia y a pesar de impacto de divisa sigue creciendo, creció un 4%, mientras que YouTube Ads sí que decrece. Y bueno, esto principalmente es sencillo porque al final el tipo de anuncios que tiene YouTube Ads va dirigido a un tipo de cliente muy diferente al del buscador. Y bueno, todos hemos visto en los vídeos de YouTube esos vídeos asociados a cripto, servicios financieros, trading, hipotecas y que en el contexto macro actual, pues eso como que se ha evaporado un poco, ¿no? Se ha perdido bastante furor. También en YouTube es un ingreso mucho más de marca y bueno, en definitiva todas estas variables hacen que en mi opinión sea algo más cíclico que Search, que yo creo que pueda aguantar muy bien una recesión sin apenas verse afectado. Por otro lado, Google Pay y los anuncios asociados al mismo, pues tuvieron un comportamiento durante el COVID explosivo y todos sabemos por qué, estábamos encerrados y bueno, era un entorno muy favorable para que repuntase muy fuerte. Y ahora mismo los comparables son complicados y bueno, pues evidentemente no lo hace tan bien como en ese entorno de encierro. Todo esto me lleva a hacer un resumen que ya dije en su día y que es el motivo por el que Alphabet no pesaba más en Icaria y que ahora sí que pesa más, porque creo que ya está en niveles donde sí que compensa, que es que Alphabet sobreganó de forma importante en 2021 porque se dieron una serie de circunstancias que alineadas dispararon el beneficio. O sea, creo que prácticamente de 2020 a 2021 se dobló, cuando desde luego que no es importante. O sea, no es lo normal. No sé si se dobló, igual estoy exagerando, pero mínimo un crecimiento del 50%. ¿Y por qué se dio eso? Bueno, pues un mercado publicitario que se recuperaba muy fuerte después de la pandemia, con unos aumentos de personal rezagados, es decir, se disparaban los ingresos por publicidad, porque cuando salimos sí que pues, toda esa demanda contenida en el encierro y demás, pues empezamos a consumir fuerte y sí que se reactivó de forma muy,
muy parabólica todo el consumo en publicidad, con los consecuentes incrementos para Alphabet, y al mismo tiempo esas contrataciones, ese personal no aumentaba al mismo ritmo, por lo que se conjugaron que el OPEX no crecía a las tasas habituales, estaba algo más rezagado, mientras que los ingresos crecían muy por encima de lo normal. ¿Qué está sucediendo ahora? Todo lo contrario. Estamos en un entorno macro más incierto, hay una desaceleración de los ingresos, sigue creciendo Alphabet, tanto orgánica como teniendo en cuenta la divisa, pero sí que de una forma bastante menos acelerada. Estamos en un solo dígito. Pero al contrario, se ha añadido un 20% de la plantilla total solo los últimos 4 trimestres. Entonces se ha dado justo lo contrario que en 2021, se ha dado en 2022, penalizando bastante. Como resultado, bueno, pues toda aquella expansión de márgenes que se dio en Google Services de 2019 a 2021 se ha normalizado. Es lo que decía antes, que en determinados momentos los resultados están muy por encima de lo normal y hay que normalizarlos, es decir, tienes que asumir que deberían de ser peores, y es lo que en su momento nosotros hicimos. Y ahora que está ocurriendo lo contrario, también hay que ir hacia un entorno normalizado y tener una visión de dónde podrían estar cuando no se conjuguen las variables en contra. Y bueno, para los analistas, la gran sorpresa fueron las contrataciones, que este trimestre fueron como 13.000 y llevamos unas 30.000 year to date, que como decía es gran parte del personal actual, con el foco en aumentar la eficiencia y centrarse en search, inteligencia artificial, muchas nuevas formas de monetizar YouTube. Ponen mucho el foco en lo prometedoras que son la monetización de YouTube Shorts, que está yendo como un tiro, hardware y la nube. Sigue invirtiendo a largo plazo y respondiendo al entorno actual, que para mí es clave. Está invirtiendo en líneas que funcionan y que en mi opinión seguirán funcionando. Sí que es cierto que ante este nuevo entorno, pues ya para el Q4 las contrataciones no van a ser las del Q3, ni muchísimo menos, nos vamos a ir a la mitad. Y yo entiendo que, pues con la visibilidad macro que hay ahora mismo, de que las cosas están empeorando, para 2023 también el OPEX pues, estará bastante más contenido. Y bueno, pues aún así, si normalizamos números, tenemos en cuenta el incremento del OPEX, la contracción de márgenes hacia un entorno más normalizado y demás, con las caídas que ha tenido, y ya asumiendo que estamos en unos niveles de márgenes operativos y demás que en mi opinión son sostenibles, pues Google cotiza más o menos a un free cash flow yield del 6%, creciendo a, una vez superemos la recesión, crecerá fácilmente al 10, fácilmente. Venía de crecer por encima del 20. Que bueno, podemos decir, bueno, con el Treasury, es decir, con la deuda americana en el entorno del 4, 4,5, un free cash flow yield del 6 es interesante. Pues me parece una comparación un poco tramposa, porque la yield de la deuda americana no compone, es decir, no tiene crecimiento, es un 4% estático, cuando Alphabet sí que compone. Y no solo puede componer por crecimiento en ventas, por encima del 10%, que sería lo normal, sino también con expansión de márgenes. No olvidemos que Alphabet ahora mismo no ha llegado aún al break-even en Google Cloud, aún sigue suponiendo pérdidas, aunque cada vez menos, y sí que este trimestre ha ido muy bien, es de los segmentos que en mi opinión ha ido mejor, y llegará a un punto que con la escala y un crecimiento menos explosivo, tener en cuenta que cuando tienes un segmento que crece al 40, lo que tienes que invertir para sostener ese crecimiento es brutal. Y eso ya no es solo un tema de escala, sino es un tema de CAPEX que te tumba los márgenes, ¿no? Cuando se normalice un poco la situación de crecimiento y esas inversiones estén realizadas, no tengo dudas de que Google Cloud será muy rentable. Y pues el paso para los márgenes de tener una división como esta negativa a tenerla en positivo, pues va a ser relevante desde el punto de vista de los márgenes en agregado de Alphabet. Pues hablamos de que cotiza un free cash flow yield del 6, con crecimiento que para mí es sencillo del 10, o sea, ahora mismo ex divisa está ahí, o sea, ahora mismo en el entorno actual, y con un segmento, una opcionalidad en Google Cloud bastante elevado, por lo que, no sé, a mí me parece
una compañía que va a dar retornos por encima del 10 para los siguientes 5 años y con una posición competitiva que no me vienen muchas compañías a la cabeza que tengan una mejor posición competitiva que Alphabet, la verdad. Así que, igual que la tesis de Amazon me parece más complicada, sin duda, por todo lo que comentamos que es bastante, la tesis de Alphabet yo la veo clara. Me parece normal la caída, por lo que digo, se sobreganó significativamente en 2021 por encima de lo normal. Se ha normalizado la situación y yo creo que se seguirá normalizando en el último quarter, pero a partir de ahí, Alphabet yo creo que es indiscutible que es una compañía extraordinaria. Pues sí, sin duda. Y si alguien quiere jugar la publicidad y es la mejor forma, antes hablamos de todos los riesgos que tiene Meta de por medio, pues Alphabet lo tiene mucho más controlado ese gasto que tiene ahí de Other Bets, mucho más controlado y tiene una mejor gestión del capital en general que Meta. Así que bueno, es sin duda una idea muy interesante, ahora que ha caído bastante, pero bueno. También está con trimestres complicados por delante, pero oye, mucho mejor que Meta en ese sentido. Tienes mucha más visibilidad del negocio y de cómo está. Sí, yo creo que seguirá sufriendo, por lo que digo, porque ahora mismo Alphabet es más cíclica de lo que era antes. Entonces, si realmente tenemos una recesión, yo creo que va a seguir sufriendo. Pero bueno, si pensamos a 5 años vista, que es como deberíamos hacer, pues los niveles actuales no están nada mal. Vale, os quería comentar sobre otra de las fan que nos falta, que es Apple, que yo creo que es sin duda la que mejor ha reportado este trimestre y su cierre de año fiscal. Eh, Voy a destacar los principales puntos porque si no se nos va a hacer muy, muy largo el podcast, pero bueno, pues en ingresos ha hecho unos ingresos totales de 90 billions contra los 83 billions que hizo el año pasado en este trimestre y en general en el año pues llega casi a los 400 billions, 394 contra los 365 del año anterior. Entonces, pues bueno, pese a no estar sacando ningunos productos game changer, digamos, ¿no? A nivel de tecnología, sí que es verdad que pues sigue demostrando una fortaleza brutal. Y bueno, el aumento de revenues es de un 8% respecto al año anterior y hay que destacar sobre todo la buena fortaleza que han tenido los iPhone, que de hecho aumentaban un 10% respecto al año anterior sus ventas. Eran 42 billions de ventas de iPhone solo, o sea, casi, bueno, prácticamente la mitad de los 90 billions de ventas totales. Y luego, sobre todo, algo que destacar es la parte de los Mac, que mucha gente decía, no, es que, bueno, pues con todo el tema del COVID y demás, mucha gente había aprovechado para cambiar sus ordenadores, el PC, tal, etcétera. Los PCs estaban un poco más de capa caída, y al final es algo más masivo y de mayor consumo en ese sentido por la mayor parte de la población, sí que han visto caer las ventas. En cambio, Mac este trimestre ha tenido unas ventas que han supuesto un 25% más, o sea, bastante bien. Y sobre todo, otro de los puntos que yo creo que hay que destacar es la parte de servicios, que ya son 19 billions, lo que ha supuesto en este trimestre, y en el año ha supuesto 78 billions, lo cual ya cada vez, como veis, es una pata de revenue cada vez más y más importante. Aumenta 10 billions respecto al año anterior en el año total. Así que bueno, muy buen crecimiento. Sí que es verdad que algunos analistas estaban esperando más por la parte de servicios. Así que bueno, como sabéis, pues todo esto viene por la parte del App Store y todos los servicios que ofrece Apple aparte, ¿no? Pero ahí entra ese 30% de comisión que cobran de todas las desarrolladoras de aplicaciones. Y bueno, pues continúa de una forma bastante sana creciendo cómodamente. Sí que es verdad que esa parte a lo mejor es la que más se enfrenta a un escrutinio público más duro, ¿no? De que pueden haber
temas de monopolio, etcétera, que puedan hacer que ese 30% se termine rebajando un poco en los próximos años, pero aún así continúan creciendo tanto la parte de hardware muy fuerte, va a ser un año más complicado en ese sentido, sobre todo sin grandes mejoras, porque lo que hay que destacar es que, bueno, pues sí que es verdad que anunciaron el iPhone 14 Pro, que sí que tenía pues unas mejoras bastante notables en cámara, en el tema del notch, etcétera, pero no son ninguna mejoras que te cambien mucho la vida, digamos, ¿no? No son pues ese cambio tan grande que hubo cuando llegó el iPhone o luego más adelante a partir del iPhone 6, etcétera. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido bastante bien la compañía, ha reportado bien, ha devuelto bastante dinero a los accionistas. Este trimestre creo que han devuelto 29 billions. El total del año lo tenía por aquí apuntado, a ver si lo encuentro rápido. Vale, en total del año 89 billions en recompras. El año anterior hicieron 85. Estamos hablando de casi 90 billions y pagos de dividendos de 14 billions. Así que bueno, sin duda, una de esas compañías tecnológicas que continúa creciendo, continúa estando fuerte pese a que, bueno, pues los productos que está sacando no son los más innovadores del mundo y devuelve dinero a sus accionistas, algo que el resto, pues de momento no lo hacen. Así que bueno, por continuar, yo creo que tenías, por cambiar un poco de Estados Unidos, querías comentar Deep Tech, que yo creo que es una de esas compounders nórdicas que te gusta seguir mucho, así que todo tuyo, Carlos. Sí, muy interesante Apple. Yo mejor que no hable porque ya sabes que soy un fanático, aunque no la Es lleve, me sesgo. parece. Sí, hay sesgo, hay sesgo. Por eso no la compro. Además me parece que está muy cara, pero bueno. Siempre sorprende positivamente. Es el margen que tiene ser una marca tan potente. Pues sí, quería hablar de Deep Tech para finalizar mi parte porque me he reunido con ellos esta semana y bueno, este año ya me he reunido con ellos varias veces porque había aspectos que quería completar, quería matizar porque no, ya lo he comentado en algún otro podcast, no me encajaba del todo. Para resumir, había dos miembros importantes, porque tenían más del 50% de derechos de voto, que estaban en Deep Tech desde el inicio, que son dos grandes emprendedores en los países nórdicos. De hecho, les han dado un montón de premios. Bueno, son gente muy conocida allí, ¿no? Y que de repente empezaron a salir de la compañía, tenían más del 50% de derechos de voto y, si no me equivoco, tenían como un 25, un 30%. Hablo de dos personas que son socios. Y de repente empezaron a vender y pasaron de tener, pues no recuerdo bien, pero imaginar ese 30, pasaron de tener ese 30 a tener pues un 20 y dijeron que no tenían pensado vender, que su visión estaba a largo plazo con SDipTech, que estaban alineados, que bla, bla, bla. 2 meses después volvieron a vender y volvieron a decir, esta es la última vez que vendemos y demás, tal, 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 y volvieron a vender. Entonces, SDipTech es una compañía que me encanta, es de los compounders nórdicas y que yo las sigo un montón. De hecho, típico research de Nordea que suelo subir a Twitter, donde te agrupan en una tabla todas las compounders nórdicas, pues SDipTech siempre está ahí, ¿no? Y bueno, esto me resultó bastante chocante. Estoy viendo aquí la secuencia porque lo tengo todo anotado en Obsidian, de que tenían el 36% del capital y el 58% de los votos, y de repente pasaron del 36% del capital al 10% actual. O sea, es una reducción importante. Y bueno, me mosqueó un poco, no por la reducción en sí, que oye, puede suceder, son emprendedores y no solo invierten en Deep Tech, sino en muchas otras compañías, sino por la mentira. Es algo que no me gusta nada. Y bueno, pues hablando con el management un poco para conseguir llegar a un punto de entender si pasaba algo raro, si habían tenido alguna disputa interna con ellos y demás. No llegué a tenerlo del todo claro, pero sí que es cierto que el management pues va ejecutando sus stock options, se suele quedar las acciones, tienen un porcentaje que, bueno, no es muy elevado, pero que está bien, que es razonable. Y uno de los dos,
uno se llama Pouya y el otro se llama, porque tiene un nombre más complicado, Said Esmailacidad. Bueno, no lo voy a pronunciar porque es muy complicado, pero la cuestión que estos dos, el que no es Pouya, el que tiene el nombre más complejo de pronunciar, compró en marzo de 2022 creo que eran unas 800.000 acciones, si no recuerdo mal. Es que me lo dijeron esta semana, pero he tenido tantas reuniones esta semana que hay muchas cosas que pueden no ser justas, pero por ahí andaría. Que trasladado a millones de euros, estamos hablando de una compra de 24 millones de euros en acciones, uno de los que había salido. Y bueno, me ha dado cierta confianza el ver eso. También es cierto que me reuní con ellos y una de las divisiones más importantes, si no me equivoco, la más, que se llama Rolec. Bueno, para el que no conozca es DeepTech es una compañía que en los segmentos de infraestructuras, seguridad, tratamiento de aguas, tratamiento de residuos y demás, opera sobre compañías de nicho, con un modelo descentralizado. Hace adquisiciones en compañías que operen en un nicho con una posición de liderazgo, sobre todo centrado ahora mismo en producto. Antes se centraba más en servicio, ahora han volcado un poco a producto porque creen que hay más valor añadido y se meten ahí. Pues por poneros ejemplos de compañías que tienen, pues compañía que se dedica a software encriptado, en este caso es Scriptify, que utiliza la OTAN, entre otros, es uno de sus clientes. Rolec es, como os digo, una de las más importantes y es una compañía que proporciona cargadores para coches eléctricos. Es uno de los líderes en Reino Unido y todos sabemos la tendencia a crecimiento que hay. En Reino Unido a partir de 2030 creo que no se va a poder circular con coche de combustión, si no me equivoco, por lo que los vientos de cola para este mercado es muy importante. También pues temas de cámaras de control del tráfico, temas de controles de velocidad, como os dije, de saneamiento y tratamiento del agua. Son compañías muy centradas en determinados nichos y a mí me gusta mucho, me parece que es un modelo que funciona. Sobre todo la magia de DeepTech es que como crece de forma importante, hablamos de 20-30%, cotiza a múltiplos exigentes. En cambio, las adquisiciones las hace a múltiplos atractivos. Desde 2015, la media de múltiplo que ha pagado ha sido en torno a 5 o 7 veces Enterprise Value EBITDA. Creo que rondaba esa cifra. En cambio, DeepTech cotizaba por encima de las 20 veces hasta hace poco y ahora sigue cotizando bastante por encima de esos niveles, por lo que cada vez que hace una compra de una compañía de este tipo, se produce lo que se denomina arbitraje de múltiplo, que es yo pago 7, cotizo a, ponle 20, automáticamente la compañía que integro empieza a cotizar a 20, que es lo que ha hecho Constellation Software durante los últimos 30 años y con un modelo tremendamente exitoso. Y bueno, pues tras hablar con ellos, otra de las dudas que tenía es que en Rolec, en la compañía de Reino Unido que se dedica a los cargadores de vehículos eléctricos, cambiaron las fuentes de producción, las fábricas, desde China a Reino Unido. Y evidentemente, pues cualquier persona con sentido común podría pensar que si estaban en China en vez de Reino Unido, cuando operan en Reino Unido, era porque China ofrecía costes menores, ¿no? Digo yo, si no, imagínate, vendo en España, me voy a China y me sale más barato vender en España. No tendría sentido, ¿no? Pues hablando con el management, yo dando por sentado que supondría peores márgenes porque al traer la producción a Reino Unido, pues van a poder producir más rápido porque tienen un mayor control, van a poder realizar las entregas evidentemente más rápido, todo va a funcionar mejor, además de reducir el riesgo geopolítico que todos sabemos cuál es, ¿no? Y se reducen los costes de transporte, se reduce prácticamente todo. Pero me dicen que no va a afectar a nivel márgenes o que el impacto va a ser residual. Entonces, mi pregunta es, en primera instancia, el management de Rolec, porque es una adquisición que se hizo en 2021, ¿en qué estaba pensando si opera en el mercado de Reino Unido?
¿para qué se va a China si podía tener unos márgenes equivalentes en Reino Unido? No sé, me chocó bastante la respuesta. Bien es cierto que con el peso que tiene en ventas y sobre todo en Evita, eso se va a notar. Y es cierto que, aunque aún no se nota porque lo empezaremos a ver a partir de 2023, los márgenes de SdeepTech no han sufrido. Y es lo que refleja que esas compañías de nicho tienen pricing power. Es algo evidente viendo el performance de la mayoría de divisiones en 2022. Y bueno, esta división, que es la que ha traído el foco este año, porque ha habido unos temas regulatorios en Reino Unido, donde se han tenido que cambiar parte de los componentes y del software de los cargadores, ha entrado la regulación en marcha y eso ha supuesto incrementos de costes para la compañía, incrementos de costes que ya están solventados y que, bueno, que la visibilidad de demanda que hay de aquí en adelante es altísima y que me parece una gran compañía en un sector con claros vientos de cola que compraron, tenía el múltiplo apuntado, pero no tengo la hoja abierta, creo que compraron a 9 veces EBITDA, que para los crecimientos que tiene este tipo de compañía te da una pista de lo bien que está comprando SdeepTech ahora y antes. Y bueno, pues al igual que pasa en este tipo de compañías, que suelen ser contracíclicas, cuando hay estrés en el mercado, despliegan más capital y lo hacen a buenos precios, pues en el caso de SdeepTech ha sucedido un poco lo mismo. Year to date, la adquisición de Evita en 2022 está en torno a unos 125 millones de coronas suecas, en 2021 cerró en 158, previsiblemente lo superará y el año anterior más elevado había sido 94. Y la visibilidad para 2023 me dicen que es de hacer grandes, o sea, de seguir adquiriendo a buen nivel mientras que no superen el target de deuda neta EBITDA que tienen, que es de 2,5x. Ese es como el tope que tienen. En definitiva, y por no liarme más, pues una compañía que va a crecer con fuerza a nivel orgánico e inorgánico. A nivel orgánico tiene crecimiento positivo, si tenemos en cuenta el efecto divisa y si no lo tenemos también, ex Rolex, porque hemos tenido los problemas que hemos mencionado, pero que ya están solventados, que viene teniendo crecimiento orgánico positivo de forma recurrente y así será. De hecho, ellos tienen un target, si no me equivoco, de entre el 5 y el 10 de crecimiento orgánico, e inorgánico pues es salvaje y a muy buenos precios, lo que produce que se cree valor en el largo plazo, siempre y cuando esas adquisiciones pues tengan sentido, que así ha sido. Y a los niveles actuales, pues es que, bueno, van a tener unos márgenes operativos de aproximadamente el 20%, con la división Rolex, que es muy importante, tirando al 100% en 2023, expectativa de money más del normal y está cotizando a unas, no sé, 17, 18 veces beneficios de 2022. Me parece increíble para una compañía que ha crecido a nivel ventas por encima del 25% de forma anualizada en los últimos años. Así que, pues, quitando esas lagunas, que la verdad a mí me gusta tener todo atado con el management para sentirme confiado, me parece una compañía muy interesante. Es de esas compounders, aunque ya sabes que a mí me gustan más los que podan los jardines, que es Greenland Capping. Me siento más cómodo ahí, también porque el management me transmite más confianza, pero SdeepTech es una de las que a mí personalmente me gusta para el largo plazo. Genial. Yo ahora voy a volver con la parte de fan que nos queda, que una de las más seguidas también, por saber un poco cómo es el sector, es Netflix, en todo el sector del streaming. Al final vos es la líder y la que mueve un poco la aguja y hacia dónde va a ir el sector. Está en un proceso de cambio de buscar una segunda línea de revenues con la publicidad que os voy a comentar ahora. En líneas generales los resultados fueron bastante buenos, no sufrieron un gran... Bueno, crecieron un 5.9%, hicieron 7.9 billions de ventas, el margen operativo se situó en torno al 19%,
lo cual, bueno, bastante bien. Sí que es verdad que el margen fue un poquito más reducido que el del año pasado, cayó como 3 puntos porcentuales. Pero bueno, esto es bastante variable en este sector. En cuanto a la compañía en sí, van a dejar de reportar el número de usuarios, porque ahora van a empezar a juntarse con los usuarios que hay con su nuevo modelo que soporta anuncios, ¿vale? Van a sacar, tengo aquí las fechas, en España creo que era el 10 de noviembre y en el resto han empezado ya el 3 de noviembre. En Australia, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Reino Unido y Estados Unidos ya han entrado hace 2 días el nuevo modelo con anuncios. Lo que van a buscar en este sentido es, como os comentaba, una nueva línea de ingresos, ya que pues, es difícil sostener el negocio a base de incrementos de la cuota, digamos, que se estaba pagando actualmente, digamos, la cuota premium, en la que no tenías anuncios. Pues para evitar estar subiendo el precio constantemente, les sale mejor o van a intentar probar a ver qué tal funciona, sacar una versión que tenga 5 minutos de anuncios cada hora de visualización y cueste $6,99. Esto adaptado al precio de cada país, más o menos. En España llega el 10 de noviembre, que iba a estar en torno a 5,40 euros o algo así. Por lo tanto, pues bueno, de esta forma consiguen 2 cosas. Una es eliminar parte de multicuentas. Se iba a centrar mucho el foco en que los familiares y demás o los grupos de amigos que tienen una cuenta con 5 personas, intentar que estas personas prefieran pasarse un plan con anuncios antes que estar licheando, digamos, no sé cómo decirlo en español, como aprovechándose, digamos, de las cuentas familiares. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver qué tal les va. Es algo arriesgado porque pueden empezar a sufrir churn, que de momento pues es una de las grandes que menos churn tiene. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. También les ha afectado bastante la divisa. De hecho, el crecimiento que os comentaba era de en torno al 6% año a año y del 5% de los memberships que pagan. Pero bueno, si excluimos este efecto de divisa, el crecimiento de los pagos mensuales es del 13%, o sea, del revenue es del 13% y del 8% de los pagos de suscriptores. Así que bueno, bastante bien. De hecho, la compañía ha rebotado bastante en el último mes. Creo que llegó a estar un menos 75% abajo en el año y ahora está un menos 59%, que bueno, pues para el que haya comprado abajo, pues genial. Los que lleven todo el tiempo, pues siguen un poco en el abismo, ¿no? Pero bueno, en líneas generales la compañía ha reportado bien, un free cash flow de 470 millones. Si les quitamos las stock options, que en este caso no es una compañía para ser tecnológica que tenga una barbaridad, tienen en torno a 100, 150 millones cada trimestre, pues bueno, un free cash flow de 320 millones. Han sumado, pues eso es lo que han sumado más, aproximadamente 300 millones de cash al balance. Tienen en el balance 6 billions, una deuda de 14 billions. Comienzan a no quemar caja ya de manera más constante. Ya todo este año no han quemado caja ningún trimestre, lo cual es bastante positivo. Es cierto que no han estado invirtiendo tan fuerte como otras compañías de streaming, pero el modelo de negocio de Netflix en ese sentido busca cada vez, a través de la expansión internacional y de producir series y películas en distintos países y buscar el pelotazo en ellas, al tener una pantalla gigante para todo el mundo, como hemos visto pues, con casos como El Juego del Calamar, La Casa de Papel, Lupin, etcétera, que todos conocéis. Pues al final es buscar con producciones que son bastante más baratas que hacerlas en Estados Unidos, buscar conseguir un rendimiento muy alto, ¿no? Al tener una gran pantalla para todo el mundo, como os decía. Así que bueno, pues free cash flow positivo en el año llevará en torno a 1.500, 1.400 millones. Posiblemente acabe el año quemando un poquito y se vaya en torno a un billón de free cash flow. Hombre, si lo medimos por free cash flow, la compañía continúa cara pese a la caída que ha tenido, pero bueno, es bastante interesante ver algunos datos como comentan ellos en la call, como por ejemplo que en Reino Unido
Las cuentas de Netflix son un 8.2% de todo el visionado, que es un 2.3 veces más que las de Amazon y 2.7 veces más que las de Disney Plus. Y en Estados Unidos igual, el tiempo en televisión 7.6% es de Netflix, siendo el líder indiscutible, y se ve 2.6 veces más que Amazon y 1.4 veces más que Disney. En Disney Plus y Hulu Plus, que en ese caso pues van juntos en Estados Unidos. Así que bueno, bastante bien. También comentaban que ellos, según los datos que tienen, todos los competidores están perdiendo dinero actualmente. En parte, pues lo que hemos comentado, estas producciones tan grandes, tanto que hace Disney, que aunque pese a tener las IPs, pues las producciones son bastante grandes. Y en el caso de Amazon, pues recientemente y Warner Bros. Discovery, con el caso de, por ejemplo, del Señor de los Anillos y Juego de Tronos, ¿no? La Casa del Dragón que han hecho ahora, pues bueno, también han hecho unas producciones muy, muy grandes. Y actualmente las tres plataformas están perdiendo dinero, mientras que Netflix va a hacer un EBIT este año en torno al 5 o 6 billions. Así que bueno, en general, bastante mejor las perspectivas de futuro. Vamos a ver qué tal funciona este nuevo plan de anuncios que ha propuesto la compañía. Vamos a ver si no canibaliza mucho el plan de suscripción premium. Pero bueno, al final es un poco como resumen, digamos, los que venían a romper un poco la rueda de la tele por cable, etcétera, al final están volviendo a meterte una vía de ingresos que es la tele por cable de toda la vida, ¿no? Al final, en este caso, pues tienes acceso a su contenido a través de pagar 5,50 euros, en este caso, en España, y vas a tener anuncios, pues 5 minutos de anuncios cada hora de visionado. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que sobre todo para combatir la inflación es una buena medida, ya que bueno, pues al final los hogares más o con menos recursos van a preferir pagar un poco menos y tener anuncios a deshacerse completamente de Netflix, que al final hoy en día, pues como vemos, es en torno a un 8-9% del visionado que hacemos en todos los hogares. Así que bueno, en líneas generales bastante bien. Como os comentaba, impacto por el dólar, una posición de caja sólida de momento, generando caja, sin un gran impacto de las stock options en este caso, a diferencia de otras grandes tech. Y vamos a ver qué tal funciona esta parte de anuncios que van a añadir. Y yo creo que ya no tenemos ninguna más. La única que nos dejamos un poco en el tintero es Microsoft, pero porque ninguno de los dos la seguimos, así que tampoco queremos meternos un poco en el barro, pero yo creo que, bueno, más adelante podemos, en los próximos resultados trimestrales la podemos tocar, ¿no? Porque al final yo sí que la sigo por la parte un poco de Microsoft Gaming, de la parte de Xbox, del Game Pass, etcétera, que sí que están avanzando muy fuerte y por un lado por la posible salida por la compra que van a hacer si los regulares la aprueban de Activision Blizzard. Así que bueno, pero luego toda la parte del cloud, de Azure y la parte de business to business, pues se me escapa un poco más y no la tengo tan seguida. Así que bueno, yo creo que en los siguientes resultados la podemos comentar, Carlos, y yo creo que ya por hoy han tenido un buen resumen, ¿no?, de resultados. Bastante Sí, extenso, yo sí. creo. Sí, sin duda, así, yo creo que sí. Eh, os pido a los oyentes que si os ha gustado, nos dejéis, además de un like en iVoox, nos dejéis también vuestro feedback en comentarios, que es muy interesante para nosotros, para mejorar el podcast y para un poco, pues, intentar hacer programas que a vosotros os aporten valor, que si no, pues es el motivo de todo esto. Y también dar las gracias, sabéis que hemos estado publicitando el curso que hacemos en el IEB, en donde estamos entre los profesores muchos de los que conocéis, Gabriel, Ayuso y muchísimos más. Hemos conseguido un nivel de alumnos que creo que es récord para el IEB, os lo agradezco, porque la verdad que ha sido una labor de organización y yo creo que el curso que ha quedado es espectacular y el feedback que tenemos de las primeras clases no podría ser mejor. Sí, y por último comentar que tenemos abiertos los registros del Club del Value, así que bueno, ya sabéis que es nuestra plataforma en la que estamos tanto Carlos como Alberto Ayuso, Gabriel Castro y yo,
dando pues formación diariamente. Tenemos una comunidad muy, muy buena que se ha formado con más de 400 personas en Discord, donde bueno, pues semanalmente subimos análisis de compañías, comentamos y actualizamos distintas tesis de inversión, hacemos directos hablando sobre temas de todo, desde contabilidad, dudas, actualización de resultados de compañías, etcétera. Y bueno, también tenemos una parte de formación en 3 niveles, más básica, media y avanzada, y un apartado para masterclass, de amigos nuestros que vienen a dar clases especiales sobre ciertos temas. Así que bueno, si os interesa y os apetece apuntaros, pues podéis preguntarnos en contacto@elclubdelvalue.com o elclubdelvalue.com. Y poco más. Os reitero que si os ha gustado, like en iVoox y feedback, siempre nos aporta a los dos. Y muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene y esperemos que vaya todo bien. Eso es. Un saludo.